otro profe que seguramente después se sume. Y otra de las cosas, y él me discutía que quizás estos parámetros en infantiles no había que tenerlos en cuenta. Y esto me gustaría traerlo a debate. ¿Por qué? Porque me decía que los chicos tenían que probar en diferentes puestos, y por ahí a los diferentes puestos tenían un aprendizaje distinto. Pero en mi experiencia, en todos los chicos que vi desde que son chiquitos, sobre todo los que llegaron a primera, no los demás, casi ninguno, el 90%, ninguno cambió el puesto desde que era chico. Y la mayoría de los jugadores llegaron a primera, acaso Colazo, Herbes, Marcelo Cañete, que jugó en primera de Boca también, Blandi. ¿Cómo anda, Pela? Buenas noches, ¿cómo están, ¿Muy bien? muchachos? Bien, ¿Todo bien? Estamos acá hablando de datos. Dale, ahora me pongo el tema. Bueno, jóvenes, buenas noches, disculpen, no sé si me siguen escuchando. Sí, te escuchamos, profe. Sí, bueno, yo quería primero presentarme, ¿no? Ya seguramente Jonathan les ha hablado. Sería muy importante que hagamos un grupo de WhatsApp entre nosotros para que compartamos información. Perfecto. Bueno, ya Jonathan, yo he jugado fútbol profesional acá en Bolivia y hace más de 19 años que soy entrenador ya, ahora tengo la categoría pro. Y ahora recientemente estuve haciendo un curso vía online, lógicamente, porque por la cuarentena estamos encerrados. Y bueno, justamente estábamos tocando estos temas que ustedes están hablando. Y yo les quiero preguntar su criterio, ¿no? Porque al final de cuentas nadie es dueño de la verdad absoluta, ¿no? No. Y entonces, por ejemplo, yo siempre he estudiado y siempre hemos hablado de que la velocidad no se puede mejorar, ¿no? Es muy difícil, es casi imposible. Y uno generalmente busca, como ustedes están hablando, que los parámetros de tus laterales tengan una velocidad de 10 segundos, ¿no es cierto? No, profe. Es que en realidad no son de 10 segundos, sino es de 0 a 10 en base a testeos. Entonces, claro. Por ejemplo, son todos testeos, la velocidad las testean en 30 metros por los GPS. Sí, entonces, claro, es una velocidad de arranque más que todo, ¿no? No es de 0 a 10, pero... Una aceleración, ¿no? No, es una velocidad, pero es un parámetro bajo. O sea, de 0 a 10 es una velocidad en 30 metros en una alta cantidad de segundos, digamos. Que lógicamente... mi pregunta es esa, ¿es el parámetro ideal que debería tener un lateral? El parámetro ideal que tienen, por ejemplo, vamos a los laterales, que es donde estábamos antes. Es interés... Acá está el tema de los laterales. Fíjense, profe, el tema de los laterales es bastante interesante porque, por ejemplo, los datos de la izquierda son los datos que tenemos a través de una página que se llama ProZone, ¿sí? Que trabaja en analítica de datos. Sí. Y los de la derecha son de jugadores nuestros, de jugadores de infantiles. Entonces, lo que yo quería ver es si por ahí esos valores eran predominantes ya desde chiquitos o no. Y lo que veo es que, evidentemente, yo cuando estuve buscando carrileros, no laterales, carrileros que tengan un parámetro de velocidad bajo, no encontré ninguno de primer nivel. Tuve que bajar a la categoría de laterales. O sea, un lateral cumplidor, pero sin pasar. Entonces, cuando yo lo hice con mi categoría, encontré los mismos valores, y son chicos de 13 años, que los que no tenían una predominancia en la velocidad en ese puesto, no eran carrileros, sino que eran laterales. Claro. Es que generalmente, a ver, tú ves, por ejemplo, carrileros como Marcelo, digamos, del Real Madrid, ¿no es cierto? Claro. Que no son carrileros veloces, pero por naturaleza tienden a subir siempre y a ganar la línea. Ojo que a Marcelo por GPS la velocidad le da bastante alta. Pero estaría dentro de los parámetros naranjas. Claro. Intermedios, digamos. Y nosotros, lo que nosotros vimos en nuestro equipo mismo fue que los laterales más lentos son laterales generalmente defensivos. Los laterales que tienen de 10 a 15 en parámetros naranjas son laterales que pueden incursionar en ataque, pero no se destacan en eso. Y los laterales que nos dieron de 15 a 20 fueron los laterales que nos hacen la banda completa. Entonces,
a mí me interesó el dato para entender que sin saber todo esto, porque esto de izquierda lo hice posterior a lo que hice los testeos. O sea, yo todo esto, antes de hacer los datos míos, no lo sabía. Cuando empecé a cargar los datos, según la velocidad y todo, me di cuenta de que los parámetros son similares y son repetidos. Que los jugadores muy rápidos, como Alexandro, es carrilero, y los jugadores muy rápidos nuestros también. Y los jugadores que tienen un punto menos de velocidad, ya ese trabajo no te lo pueden hacer bien. Claro, es que también, o sea, la velocidad no solamente se mide por la parte física, no tiene que ser solamente física, también viene la parte mental. La pregunta que yo les quiero hacer, si han oído hablar de la hidroterapia y qué piensan sobre ello. Sí, yo escuché, es más, yo participé en hidroterapia cuando jugaba, y la verdad que a mí me resultó muy positiva. ¿Te mejoró la velocidad? Sí. Yo participaba en todo eso porque, bueno, yo juego en Estados Unidos y todo ese tema de la tecnología y el tema del uso de distintas metodologías estaba mucho más avanzado que acá. Es como que acá todavía estamos con el pico y la pala, y allá ya estaban con el... allá ya estaban con la sierra eléctrica. Pero después también hay otro dato bastante interesante que tengo de los delanteros, que la mayoría, bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo carajo buscamos delanteros que sean eficientes? Y el tema de los delanteros, acá está. Profe, disculpe igual. Sí, A Johnny. ver, igual, a ver, yo calculo que ya cada chico, cuando, a ver, vuelvo a insistir con lo mismo, cuando un chico llega a un club, le hablo a un chico que por ahí uno, no sé, juveniles en Boca, juveniles en River, juveniles en equipos donde los chicos que van a probarse tienen la mentalidad un poco más madura que por ahí en un equipo de cuarta, quinta, Sí. en un equipo bueno que estuviera en la tercera, cuarta división de la liga de tal país, ¿no? Sí. Siempre a los equipos más grandes van los chicos más maduros en lo que es mentalidad y ya saben prácticamente en qué puesto quieren jugar. Creo que ya conocen su fuerte, si son rápidos, no son rápidos, son altos, no son buenos en técnica. Y yo creo que ellos mismos ya se van acomodando, ¿no? A su posición. A su característica. El tema, Johnny, es ¿por qué planteo esto? Porque yo, más allá de esto, lo que busqué fueron al costado, acá los parámetros predominantes. O sea, por ejemplo, un delantero interior como Valbuena, que no es especialmente rápido, ¿en qué se destaca para estar donde está? Entonces, por ejemplo, nosotros, como dijo el profe, Fará, es difícil no trabajar la velocidad, yo creo que es difícil mejorarla. Sobre todo porque hay un componente en la velocidad que es biológico, Genético. ¿no? Genético. Entonces, nosotros no podemos hacer que ese jugador se destaque en la velocidad. O sea, por ejemplo, nunca conseguiríamos que Valbuena pase de amarillo a verde. Entonces, ¿qué hacemos con Valbuena? ¿Los tiramos a la basura? No, porque es un muy buen jugador. Entonces, lo que yo traté de encontrar es cuáles son los fuertes de Valbuena para estar donde está. Entonces, yo cuando empecé a ver a mis propios jugadores, me di cuenta que los parámetros eran similares, de los buenos y de los malos, de los jugadores más rápidos y los jugadores más lentos. Por ejemplo, los jugadores lentos, que fíjense, marcadores centrales, que estamos acá a la izquierda, fíjense que no es un parámetro predominante en un marcador central la velocidad, porque de 15 a 20 no hay ninguno. Ale, Sí. Me parecen muy importantes los datos porque, por ejemplo, para un técnico, tener este tipo, más allá de que el profe, que a nosotros nos sirve mucho para trabajar, ajustar la parte, la parte física,
Pero qué bueno tener estos datos para un técnico, porque muchas veces esta duda que tenés de dónde podés ubicar a un jugador para que te rinda más, te la resuelve. Claro, exacto. Entonces vos mismo con los parámetros físicos ya podés por lo menos ubicar a un jugador mínimamente desde la parte física sin haberlo visto jugar, que así es como trabajan los clubes de Europa. O sea, los clubes de Europa en base a parámetros contratan jugadores. Vos sabés que en Ballester tenemos un jugador que es muy rápido, es muy rápido. No solamente en valores de velocidad, sino también muchos valores, específicamente en velocidad, pero también en resistencia. Sí. Y ¿cómo es? Y muchas veces lo ponen de lateral por derecha Sí. y no tanto de carrilero. Bueno, eso es un error, porque fíjate que le estás quitando la mejor capacidad que tiene un carrilero, se la estás quitando, porque es un juego rápido. Entonces, Y, ahí bueno, parte un error del técnico. Pero fíjate, estamos acá en los carrileros. Yo te hago una pregunta, Fabio. ¿Ese chico tiene buena técnica? no tiene buena técnica. Bueno, ahí tenemos un O sea, problema, porque fíjate que los jugadores muy rápidos, como Alexandro, son dotados de técnica y regate, o sea, para jugar de carrilero, fuerza y recuperación, o sea, el esfuerzo, ¿no? Entonces, por ahí tenés que bajar un puntito más. Por ahí sí, es un juego rápido. Como Alexander Telles, por ejemplo, centra bien y es rápido. Telles es un buen centrador, es un jugador agresivo y es un jugador rápido. Entonces es un jugador para pasar más esporádicamente al ataque. Sí, Entonces, estaría dentro de eso, estaría más dentro de claro, de ese parámetro, porque llega al fondo, tira al centro, pero a veces, o sea, tiene digamos, puede resolver eso de llegar al fondo varias veces, muchas veces, y muchas veces duda en tirar el centro y llegar bien al fondo. O sea, llega, o a lo mejor le faltan unos metros para poder resolver en el 1 contra 1 y retrocede. Esa duda también. Si juega de lateral, de carrilero, perdón, porque es un jugador muy rápido y por ahí de carrilero puede rendir. Entonces, fíjate qué es lo que hay que trabajarle, Fabio, acá te lo marca, la técnica del regate. Entonces, si vos a ese chico le mejorás el regate, lo haces un carrilero de puta madre. Para mí, en muchos partidos que resolvió llegando al fondo y tirando centro, ya sea atrás o al primer palo, al segundo palo, han sido goles. Entonces, fíjate que está dentro de la categoría verde. Por eso, ¿a qué voy con esto? De tratar de, a ese chico, a ese jugador que tiene unos altísimos niveles de velocidad, si vos lo trabajas en la técnica del regate y centrás en eso, seguramente Claro. tengas un carrilero de primer nivel. Sí. Por eso es importante poder encasillarnos, ya sin digamos, tener, o sea, tratar de ver, sin ver los parámetros específicos de las evaluaciones que realizo yo, ya lo ves. subjetivamente ya lo pudimos encasillar en eso, así que muchas veces, o sea, ya al conocer el plantel, yo ya hasta subjetivamente puedo encasillarlo ya. Lo que pasa es que hay jugadores que por ahí te generan cierta duda si están entre 0 y 10 o 10 y 15, porque por ahí si llega a 10, está dentro de las naranjas, pero ahí, a lo justo. Entonces por ahí, nosotros teniendo ya mismo los testeos, ya nos permitió ubicar a los jugadores nuestros en determinadas funciones y cuando vemos Claro. los jugadores, por ejemplo, vos ves los centrales de 0 a 10. André Pinto es uno de los pocos centrales. No hay centrales de mejor nivel que André Pinto que sean lentos. Y nuestros dos centrales estos, que son de 0 a 10, son los centrales medio pelo que tenemos en el plantel. Y Souma, que ya es un buen central del Everton, está dentro de este nivel.
y Manolas también, que es el central de la Roma, está dentro de este nivel. O sea, Claro, muchos de los claro. parámetros estos son predominantes y en otros puestos no, como vimos en los organizadores. No vimos un organizador demasiado importante que tenga una gran velocidad. Y nosotros revisando nuestros parámetros, tampoco. No encontramos un organizador demasiado bueno a esa velocidad. Es más, no tenemos ninguno que tenga unos niveles de velocidad testeados que sean en un excelente nivel. Entonces, por eso Pero, sí. Acá una pregunta. Esto mismo tú lo puedes hacer en cualquier equipo que estés, Yo lo hice en Barracas Centrales, esta categoría en 2009, en base a parámetros de los mejores jugadores del mundo. pero te ayudó por ejemplo, me imagino que todo esto tú lo puedes utilizar tranquilamente para ver en qué más vas a poder trabajar, en qué le puedes mejorar al jugador para que mejore obviamente tu equipo. En realidad, más que en qué trabajarle, en qué centrarme. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un carrilero lento, no nos vamos a centrar quizás en un regate, ¿sí? Porque quizás en el regate no le va a servir demasiado, porque va a ser un lateral más que un carrilero. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar, como se ve en el cuadro izquierdo? En el quite, en la resistencia y en la recuperación. ¿Para qué centrarse en las cosas que hace Alexandro si no las va a usar en el partido y no las va a usar probablemente en su carrera? Porque nosotros lo que estamos viendo acá, que son chicos de 13 años, ya es un indicador a lo que va a ser la carrera. Profe, igual algo corregirle. Algo corregirle igual acá. Esto que usted dice, por ejemplo, de que ahí lo entiendo, de que por ahí, si yo tengo un lateral que no es rápido, ¿para qué le voy a hacer, para qué vamos a entrenar con él capaz uno versus uno, si capaz que con su velocidad no lo va a saber aprovechar, ¿no? ¿Sería hasta ahí? ¿Vamos bien? Claro, sería una cosa así en realidad más que nada, es decir. Bien, entonces yo como entrenador, por ejemplo, me enfocaría más en la marca. Por ahí, en la marca, en los saltos. Exacto. Bueno, entonces, a eso voy, Johnny. A decir. Bueno, pero esto siempre hablando para primera división, porque después yo creo que por ahí en lo que sería inferiores, yo creo que por ahí para mí lo ideal sería. Bueno, ahí nos lleva el debate. Estamos a 1 minuto de cortarlo ahora. Ahora lo volvemos a abrir. Les mando el código y lo debatimos eso porque también sé que Johnny. Hola, Johnny. ¿Cómo están? Sé que también tiene una mirada parecida, así que estaría bueno debatir eso. Por eso lo traje también. Ahí entró el otro Johnny también, ¿sí, no? Sí. Ahí le mando el código. Bueno. Ahí mandamos todo. Ahí le mando el código nuevo.